Una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, dos países resaltaron por sobre todo como potencias mundiales que iban a dirigir cómo iba a dirigirse el mundo, los que llevaban la batuta. Claramente esos eran Estados Unidos y Rusia. Y eso se mantuvo así hasta la Guerra Fría, donde prácticamente Estados Unidos se declara victorioso frente a Rusia en cuanto se refiere a tener la gran mayoría de hegemonía mundial, yendo debajo de tu ideología económica y política. Y hasta el momento, hace unos años, a pesar de que Estados Unidos seguía siendo así y su clásico rival Rusia seguía avanzando, aunque a pasos lentos, empezó a aparecer un nuevo titán. Un titán que a día de hoy le sigue causando muchos dolores de cabeza a la gran potencia occidental. Y estamos hablando de China. Muchos hablan de China últimamente. Ellos mismos tienen el objetivo de ser la economía más productiva de 2025. Y hay muchos expertos que dicen que no les faltan razones para que ese objetivo sea cumplido. ¿Qué pasaría si el mundo cayera en una nueva hegemonía, en la influencia de una nueva potencia? ¿Puede esto pasar? Eso es algo de lo que quería hablar hoy. Para hablar de China y de su reciente, pongamos muy entre comillas por ahora, éxito, hay que hablar de su líder Xi Jinping. Este hombre básicamente está convirtiéndose en lo que la gente lo denomina como el nuevo Mao Zedong. Y razones no le faltan para eso. O sea, el tipo se volvió presidente hace 10 años y mientras que estaba en el poder, buenas razones ha tenido el pueblo chino para que él sea considerado el líder adecuado. Estamos hablando de que antes de que llegara al poder, más o menos 82 millones de chinos vivían en un estado que se consideraba pobreza extrema. Y para el 2021 esa cifra descendió de manera inimaginable. Estamos diciendo que más o menos más de 700 millones de personas dejaron de estar en ese estado de pobreza. Parte de todo desde entonces que al estado en el poder ha llenado el país de infraestructura para volverlo muchísimo más productivo, ha incursionado en la carrera espacial y ha aumentado esta industria de una manera inimaginable. Tanto así que, por ejemplo, ya la gran mayoría de telecomunicaciones chinas ya no dependen, por ejemplo, de satélites estadounidenses. E incluso está apostando por la modernización de su ejército, que está a su mismo tiempo también impulsa su industria local y hace tener unas fuerzas mucho más preparadas. Con todo esto y pues la reciente rivalidad obvia que crece entre las dos potencias, creo que para mucha gente no es extraño pensar que China puede hacerlo, China puede ganar esa carrera de Estados Unidos, pero realmente al parecer la realidad es muy diferente. Para hablar de los problemas que tiene China enfrente en su camino para llegar a estos objetivos, hay que empezar por el más reciente y obvio de todos, que es el COVID. El COVID de por sí antes los limitaba, todavía lo sigue haciendo mucho. Los ahoga económicamente. Todavía les afecta a su industria turística y a mucho de su industria productiva. Obviamente, también al mismo tiempo, China no se salva de la crisis inmobiliaria que afecta no solo a su país, no solo a su continente, sino básicamente en todo el mundo. Y aparte de todo, a pesar de que China es un claro país donde el cual las inversiones son muy atractivas, lastimosamente, a pesar de que el gobierno ha hecho cosas y ha hecho esfuerzos por manejar la economía, sigue teniendo la ideología de que debe tener máximo y absoluto control sobre cualquier operación económica del país. Eso no ha sido moderado, ni va a ser moderado, ni parece que va a ser más moderado. Se hace más evidente entre más pasan los años que el gobierno de Xi Jinping quiere influir cada vez más en las empresas privadas del país. De hecho, básicamente toda la polémica que surge entre Estados Unidos y China por el caso TikTok y porque quieren sacar a la red social del país se basa en eso,
de que el gobierno chino tiene tanta influencia en las empresas que es casi seguro de facto que TikTok está en la obligación de dar todos los datos que tiene sobre sus clientes al gobierno chino. ¿Sí? Y obviamente el crecimiento no solo es responsabilidad de Xi Jinping, no es gracias a él. No solo antes de eso, sino que de hace años la economía china venía en aceleración, multiplicándose casi en 24. Y en bienestar social esto también se ve. La esperanza de vida creció hasta los... en una más o menos proporción de 1 a 10 creció. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la economía china y por qué todavía no está preparada a competir con la estadounidense? Al parecer, por ejemplo, algunos datos demuestran que a pesar de que China es muy productiva y genera bastante dinero, la renta per cápita no revela tanto aumento. Desde el 2000, por ejemplo, el porcentaje de gente con grandes recursos, digámosles millonarios, respecto a la población, en Estados Unidos creció 10 veces, en China creció solo 0.5. Eso nos quiere decir que al parecer, por lo menos, la capacidad adquisitiva de la población en Estados Unidos sigue siendo mucho mayor y de mayor aceleración que la China. Aparte de todo, ¿que acaso no es China la fábrica del mundo? Por ejemplo, eso dice todo el mundo siempre que hablas tú de este país. Lo es, producen mucho, pero al parecer es de una manera muy ineficiente. Sin mencionar que muchas de las gran mayorías que cosas que producen ellos son consumidos por ellos mismos. No recordemos que China obviamente es un país con una población inmensa, muy grande. Ahora, dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué dices que la economía china es ineficiente? Básicamente se basa en que con mucho personal, con un poder de infraestructura muy grande, sí producen mucho, pero hasta cierto punto se podría decir que el retorno de inversión es bajo. De hecho, se podría decir que el crecimiento chino está mucho más ligado a las deudas que ellos mismos han adquirido, a los préstamos que ellos mismos han adquirido, en función de reinvertirlos en infraestructura. De hecho, la economía china crece casi que en proporción a la deuda, que también obviamente aumenta demasiado. Y es que al parecer, por ejemplo, Estados Unidos, en lo que se refiere a una métrica como lo podría ser la productividad por trabajador, sigue siendo muchísimo mejor. Entonces se podría decir que a pesar de que China crece mucho a nivel económico, la economía estadounidense es más estable. Parte de todo, se podría decir que en China la competencia y las empresas tienden a ser más competentes a nivel internacional y a nivel global, porque son más competitivas a nivel de que están más avanzadas y tienen más experiencia en los mercados. Esto muy probablemente está ligado al tema de la educación. En China, poco más del 10% de los trabajadores son profesionales. Estamos hablando que en Estados Unidos esa cifra va hasta el 44%. Sin mencionar que en Estados Unidos la educación es muchísimo más abierta, ya que no es un secreto para todos que en China hay acceso a internet, pero es bastante limitado por el mismo gobierno chino. Parte de todo, por esta misma razón y por este mismo tipo de restricciones y coartadas hacia la libertad de los individuos, muchos profesionales deciden irse del país a ejercer su talento en otros lugares. Y en Estados Unidos los profesionales no solo tienden a quedarse en el país, sino que aparte de todo, Estados Unidos es de los países que más abre su puerta para que extranjeros lleguen a trabajar en el país. Esto también podría traducirse incluso a niveles demográficos, porque el crecimiento demográfico de China es muy acelerado, y a pesar de que el gobierno ha tomado muchas medidas como la ley del hijo único, al parecer no logran detener esta tendencia. Y por el lado contrario, en Estados Unidos el índice demográfico tiende a la baja, ya no es tan acelerado. Que esto, digamos, en un país como Estados Unidos tan grande puede generar problemas, pero en definitiva tener una tasa de natalidad más estable ayuda más a estabilidad a nivel económico. Ya, por ejemplo, a nivel militar, incluso a pesar de que el gobierno chino está apostando por modernizar más su ejército, Estados Unidos sigue teniendo el equipo más avanzado de todos. Y aparte de todo, es que a pesar de que China
ha entrado en la carrera de influencia en países satélites a nivel mundial, la influencia estadounidense sigue siendo muy grande. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos decir? Efectivamente la economía china crece, efectivamente China es un país al que se le tiene que prestar atención, porque es de los que va a mandar la parada en el futuro. Pero hay que tener muchas veces cuidado con los datos y cómo interpretarlos. Como podemos ver, la economía china crece, pero al parecer no es tan productiva como lo parece. Y a pesar de que tenemos la impresión de que la educación de este lado del mundo está decreciendo en calidad y del otro lado está aumentando, que eso puede hasta cierto punto no ser verdad. Sí es verdad que las coartadas que mete el gobierno a las libertades individuales hacen crecer mucho más otros niveles de educación o decrecer otros niveles de educación que pueden o no afectar a la economía productiva. Bueno, es el tema del que quería hablar hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos veremos en la próxima oportunidad. Dale like, compártelo y suscríbete. Hasta pronto.